En uno de los comentarios del video de Aprende en Casa, que se los voy a dejar aquí, alguien me puso: cuéntanos tu experiencia sobre cómo es que te contactaron para pedirte tu video. No existe. Aloha, soy Carla y esto es Burbuja de Letras. Hoy venimos darks porque vamos a hablar de brujas, de aquellas cosas que generalmente no nos cuentan sobre ellas. Todos estos datos de los que les voy a estar hablando los saqué de este libro que se llama Mujeres en la Hoguera y es una recopilación de estudios sobre la figura de la bruja en la cultura y en la literatura que está coordinada por Mariana Fe. Este libro hace una revisión feminista a la figura de la bruja para saber, por ejemplo, por qué la mayoría de las brujas que eran perseguidas eran mujeres, qué pasó con esas mujeres en diferentes contextos en la historia y cuál fue la influencia del Estado y de la Iglesia en sus condenas. Vamos al primer dato. Este probablemente sea como el más famoso conocido. Y si eres como un amante de las brujas probablemente ya lo sepas, pero yo antes del libro no lo sabía. Y es sobre el Malleus Maleficarum. El Malleus Maleficarum, también conocido como el martillo para las brujas, fue un documento creado por dos inquisidores llamados Heinrich Kramer y James Sprenger. En este documento ellos básicamente definían su concepto de bruja y además prácticamente era un manual sobre cómo exterminarlas. A pesar de que la Inquisición y el Papa mandó a buscar personas de ambos sexos que practicaran la brujería, en este documento que digamos era el oficial, porque era el Papa había mandado específicamente a Kramer y a Sprenger a redactar este texto sobre las brujas, aquí su definición de bruja aplicaba únicamente para las mujeres. ¿Qué eran las brujas para estos dos inquisidores? Eran mujeres que conscientemente habían decidido obedecer al diablo. Mujeres que lo adoraban, le hacían ofrendas, lo invocaban e iban a su llamado. Mujeres que habían rechazado su fe cristiana y habían pactado con el diablo. ¿Y por qué mujeres? Bueno, para estos inquisidores había tres cosas en la vida en las cuales no podías confiar. Porque no podías saber qué tan buenos o qué tan malos eran en realidad. Según ellos, estas cosas eran la lengua, los religiosos y las mujeres. Que las mujeres para ellos eran unos seres más allá de su comprensión. Además, ellos creían que las mujeres eran malas por naturaleza. Y esto lo sacaron creando una etimología de la palabra fémina, según la cual fémina estaba formada por fe más minus, lo cual significaba una falta de fe. Menos fe o simplemente desprecio por la fe. Entonces ya con esto significaba que las mujeres eran malas. ¿Qué? ¡Maldad! Y pues qué más pruebas se necesitaban, ¿no? Ay, Dios. Evidentemente esta etimología era falsa. Ahora bien, segundo dato. ¿Qué era lo que realmente hacían las mujeres brujas según el Malleus Maleficarum? Las acciones que realizaban las brujas principalmente se presentaban en contextos domésticos, es decir, dentro de casa. Las brujas causaban enfermedades, disminución del deseo sexual, impotencia sexual en los hombres, infertilidad en las mujeres. Se supone que también provocaban abortos y causaban la muerte de niños recién nacidos, pero también podían causar la muerte de adultos. También podían, y eso es algo que hemos visto más en la tradición de la bruja, causar que alguien se enamorara de ti, pero un amor enfermizo, obsesivo. Y además también podían dañar a los ganados y a las cosechas, cambiando el clima. Aquí hay que ser conscientes de que esto, a pesar de que parezca que las culpaban de todo, en realidad no era tan arbitrario. Eran específicamente en zonas o actividades donde había la presencia de mujeres. El tercer dato, este me pareció muy curioso y a la vez me molestó, y es sobre el juicio que le hacían a las brujas. Según Kramer y Sprenger, si la bruja que era acusada era declarada culpable y ésta comenzaba a gritar que era inocente y quería conocer a sus acusadores, entonces eso era una señal clara de que era culpable.
así. Si se quería defender, entonces significaba que era culpable y que además lo que quería era saber quiénes la acusaban para poder vengarse. Además, a veces las brujas se les permitía tener un defensor, pero si este defensor, digamos, las defendía y decía que las estaban acusando injustamente, entonces se creía que el defensor también tenía que ver con la brujería porque probablemente también era un simpatizante. Y así continuaba el juicio. Se trataba de que las condenadas aceptaran que eran culpables y si no, se utilizaban métodos de tortura los días que fueran necesarios. Pero si ni esto funcionaba y no confesaban, entonces lo que se hacía era, les daban la oportunidad de entrar a un combate. Podían demostrar su inocencia por medio de un combate a golpes. Y la única manera de demostrar que eran inocentes era si ganaban. Si le ganaban a su contrincante, eso significaba que Dios les había dado la suficiente fuerza para vencerlo. Es que en realidad suena muy ridículo. Parece ese meme de titulación por combate. Ahora bien, cuarto dato. ¿Quiénes eran las verdaderas brujas? Es importantísimo recordar que el concepto de bruja nació en las élites cultas de la iglesia. El término utilizado en la cultura popular era el de hechicera o curandera, pero era desdeñado por la iglesia porque creían que eran solo supersticiones paganas. Así fue como el término de hechicera se terminó satanizando, literalmente, porque se creía que si entonces estas personas podían curar, también podían dañar. Sin embargo, las hechiceras eran principalmente creadoras de conocimiento, y de conocimientos muy específicos en áreas en las que los hombres tenían el control en ese entonces, como lo era la sexualidad y la reproducción. Pero vamos a ser más específicos. Quinto dato, ¿cuáles eran los conocimientos de las brujas? Había brujas que eran cocineras y perfumistas. Tenían conocimiento de distinción de plantas, sabían para qué funcionaban cada una. También recolectaban alimentos. Tenían conocimiento sobre hechos astronómicos y también sobre técnicas químicas. Había otras también que, como ya mencioné, eran curanderas o también conocidas como wise women. Las curanderas fueron de las que más fueron juzgadas como brujas, y es que tenían conocimientos de remedios naturales. Sus remedios naturales estaban hechos de hierbas o también eran unturas, pero además de hacer estos remedios, ellas los acompañaban de plegarias o de fórmulas mágicas. Y fueron de las más condenadas porque había una gran intolerancia hacia sus conocimientos. Además, también había parteras que eran consideradas brujas. Estas mujeres principalmente tenían conocimiento sobre la fertilidad, el embarazo, la impotencia sexual o también pues ya al momento del parto sobre la concepción. Y todo este conocimiento tan valiosísimo sobre los cuerpos de las mujeres que tenían las mujeres fue sesgado con la persecución de brujas. Se decía que parte de esto fue envidia profesional, porque al principio pues las mujeres eran dedicadas, las únicas que se dedicaban al parto, pero después ya los hombres se involucraron en esta tarea. Las parteras fueron también de las más acusadas, ya que era muy conveniente para ellos culparlas de las muertes de los niños recién nacidos. Lo mismo pasó con las nodrizas, ya que como ellas se encargaban de los niños, si ellos se enfermaban, también las culpaban a ellas. Y esto es de lo que me pareció más interesante, porque como había esa envidia y a la vez ese miedo de hombres sacerdotes, médicos, jueces, hacia el conocimiento creado por mujeres. Cualquier actividad femenina ligada al conocimiento era sospechosa, temida y condenada. Y en el libro se explica que esto era porque atentaba contra las nacientes instituciones políticas, eclesiásticas y científicas que querían tener el control sobre estos conocimientos. Si se iba a hablar de reproducción y sexualidad, iba a ser como ellos quisieran. Y esto es muy importante porque a partir de que esa línea de conocimiento creado por mujeres fue exterminada por la cacería de brujas,
Empezó la ausencia de mujeres en la creación de conocimiento en el área de la ciencia, que afortunadamente ahora ya se está recuperando. Y pues estos serían por ahora todos los datos que antes yo no sabía y que me parecieron muy interesantes y que pueden encontrar en este libro. También hay, por ejemplo, un artículo sobre la relación de las brujas con la sexualidad fuera de la norma. ¿A qué me refiero con esto? A la sexualidad que estaba dedicada solo al placer femenino y no a la concepción. Lamentablemente este libro no es tan fácil de conseguir. Si son de México, he visto que lo tienen en la librería independiente Utópicas, librería y galería de arte feminista. Entonces creo que ahí lo pueden conseguir. Yo pues lo conseguí en una feria del libro, es de la Universidad de la UNAM. Entonces pues si alguna vez volvemos a las ferias del libro, tal vez lo puedan encontrar todavía. Y pues esto fue todo por hoy, espero les haya gustado todos estos datos, yo no los conocía y si ustedes tampoco, pues ahora lo saben. Suscríbanse, denle like y compartan para que más gente conozca estos datos. Yo soy Carla y nos vemos en la siguiente Burbuja de Letras.